comentado, estamos con Patricia Zárate. Ella es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, ha estado además a cargo de la presentación de esta encuesta y con ella vamos a comentar qué información de esta encuesta tendría que ser tomada en cuenta para la definición de políticas públicas y también para la oferta política de los políticos de nuestro país. Patricia, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Patricia, un gusto. Bueno, cuéntenos, por favor, tu primera impresión sobre los resultados y si era más o menos lo que esperábamos o ha habido algo que ha sorprendido. A ver, en temas de lo que es, hay un tema que no ha salido mucho, que es el tema de movilidad social, que es algo que sale de la encuesta porque preguntamos por la educación del padre, de la madre y la ocupación del padre cuando el entrevistado o entrevistada tenía 14 años. Y lo que encontramos es que, como han dicho otros estudios, como lo hemos encontrado con el estudio que hicimos con Mauricio Rentería sobre clases sociales, también se mantiene estas sin mucha movilidad. O sea, quien tuvo una madre con educación básica incompleta o sin educación, mayormente va a mantener ese mismo nivel educativo. O sea, esa idea de que el emprendedurismo, algo que además las multilaterales ya se han arrepentido de haberlo promocionado tanto porque no era la solución, ahora lo están diciendo, realmente esto no era la solución, se mantiene en la encuesta, lo ves, hay gente que cree que si trabaja duro puede llegar a ser rica, pero la evidencia te está diciendo que no es tan cierto, que no es tan cierto. Si estudias o si trabajas duro vas a poder mejorar tu situación porque ya vienes con un capital muy bajo, ¿no? Un capital cultural, económico, simbólico muy bajo. Entonces eso es uno de los datos que quizás no ha aparecido en el resumen, pero también lo vemos en la encuesta. Además, Patricia, para complementar ese punto, si es que efectivamente los padres se rompen el alma, hay que reconocer que, y estoy totalmente de acuerdo con el discurso sobre que el emprendedurismo además es una forma en que te tienes que romper el alma, solo tienes obligaciones y nunca tienes derechos de nada, ni a salud, ni a pensión, ni a nada. Pero además, si tenemos en cuenta que los padres, por ejemplo, se esmeran porque es el capital que de pronto lograron tener que antes no tenían, lo invierten en educación para sus hijos, ya hemos visto que la calidad de educación que ofrecen sus hijos no les permite ese ascenso social que se esperaría. Si a eso le sumamos estudios como el del IEP, donde vemos que en la movilidad social en el Perú es muy difícil, porque si no te apellidías así o no estudias frente al colegio, no se te abren las mismas puertas. Sí, alguien te puede decir eso pasa en todo el mundo, pero acá, como siempre, pasa peor, ¿no? Sí, es una cosa muy... es complicado y además no solamente se mantiene fijo, sino que lo que entienden las personas es que, con el gráfico que están poniendo, creo ahorita, de que ha aumentado la diferencia entre ricos y pobres, es cierto en el siguiente sentido. O sea, creo que venimos justamente de recuperarnos de la pandemia. Cuando hicimos una pregunta sobre si los ingresos le alcanzaban en el año 2020, la situación era dramática, porque era el año de la pandemia. Así es. Ha mejorado con respecto al año 2020 en esta última encuesta, pero los niveles son similares a hace 10 años. Entonces, eso, ayer pues lo presentaba, me llevaba a pensar en lo que decía la CEPAL, que América Latina con la pandemia retrocedió 10 años con este tema económico, porque hay un tema de informalidad muy presente, ¿no? Entonces, hay una cosa muy que sale más allá de la encuesta, o sea, uno lo ve también a partir de eso, es que hay esta sensación de desigualdad, hay esta sensación de que uno mismo puede salir adelante, pero también simultáneamente hay un reclamo muy fuerte al Estado, a la presencia estatal, para que disminuya la desigualdad y para que incluso no es tan fuerte la gente que quiere que intervenga en la economía en comparación con otros países quizá, pero sí hay un 50% que está de acuerdo con que el Estado debe ser dueño de las empresas, ¿no? Entonces es una cosa doble, ¿no? Es la salida individual, pero también ese reclamo muy fuerte a la acción estatal, y no solamente en temas económicos, sino en temas de justicia, en temas de salud. Lo de justicia es alarmante, ¿no? 83% te dice eso, es muy fuerte.
Y después nos preguntamos por qué las rondas campesinas operan como operan en nuestro país. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Cuando no tienes acceso a la justicia cae en manos de la propia población, porque sienten que si tratan de que su vida mejore por denunciar al que les robó ganado, no se van a poder querer esperar toda su vida y les van a volver a robar el ganado, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Sí, y otro tema que quizá me interesó mucho, o sea, me sorprendió de alguna manera, es que Lima Metropolitana, la gente de niveles más altos, la gente con educación superior, son los más críticos con la desigualdad. Eso es interesante. Son los que menos la toleran, son los que en todo, por ejemplo, en la diferencia entre ciudades y el resto y las zonas rurales, en Lima, para el 70% en Lima es muy grave, es 50% en la zona rural. A eso voy. Lima tiene una visión mucho más crítica que el resto de las zonas del país. Creo que en Lima operan dos factores, a ver si, Patricia, si te parecen relevantes. Uno es que la gente tiene más acceso a la información en general, ¿no? Entonces, sí. Digamos, lo que ven a través de los medios de comunicación dan cuenta de esa desigualdad todos los días. Y dos, que bueno, pues también es uno de los lugares donde más se nota la desigualdad, ¿no? La tienes constante, la tienes muy cerca. La puedes ver inmediatamente. Desde una comunidad rural, tú ves tu comunidad, puedes llegar al distrito, pero no ves esa brecha tan amplia como la puedes ver en Lima, ¿no? De acuerdo. Muy fuerte. Es muy evidente. Cuando hablamos de la necesidad de la intervención del Estado, que hay que decirlo, la única manera como la desigualdad baja es cuando los estados manejan políticas públicas que generen que el piso esté más parejo. Pienso en educación, ¿no es cierto? En países, por ejemplo, donde la educación pública es buena, en el espacio de educación pública se encuentran los ciudadanos, ¿no? De distintas procedencias. Y pienso en salud, una familia que tiene que invertir de su bolsillo en salud o cuya salud está quebrantada, es bien difícil que salga adelante porque cada enfermo le cuesta dinero. Digamos, esas cosas mínimas son las que me parece se exigen a todos los niveles y ahí no avanzamos ni por el Ejecutivo y hay que decirlo, el Legislativo no está ayudando en nada tampoco, ¿no? Pero es la forma en cómo vemos el Estado también, los estados europeos o Canadá, que tienen un estado de bienestar con una salud y educación gratuitas para todos, además suelen ser democracias mucho más consolidadas. Así es. Que las nuestras. Entonces sí, es toda una visión de Estado, pero no en el sentido de que queremos un Estado planificador, socialista, comunista, ni para nada, sino que un Estado que simplemente, como tú dices, nivele mejor el piso. La desigualdad siempre va a existir, no vamos a ser todos iguales, está bien, es normal, pero hay ciertos niveles, ¿no? Hay ciertas brechas como que ya, como dicen algunos encuestados, son inaceptables. Además me da risa cuando se habla de la economía de mercado, que particularmente yo creo la economía de mercado, pero si vas a hacer una libre competencia para que todos salgan a competir a un mercado y, en fin, logren sus objetivos, ¿cómo puedes mandar a todos a correr la misma carrera si unos empiezan 10 kilómetros más atrás, ¿no? Exacto. Ese es el punto. Ese es el punto y eso te ayuda a generar muchísimas cosas y a generar desarrollo en realidad. Ahora, la gran pregunta, Patricia, es ¿dónde ponemos nuestra esperanza en que estas políticas públicas que requieren inversión en salud y educación principalmente salgan adelante? Hemos tenido gobiernos más ligados a la derecha, más ligados al centro y ahora un gobierno más ligado a la izquierda y algunos con mejor éxito que otros. Solo por poner un paréntesis, yo creo en los programas sociales como una salida de emergencia, pero esas no son las políticas públicas que generan igualdad. Nuestra clase política parece no estar preparada para enfrentar este reto. Sí, tienes razón. O sea, yo creo que cuando se creó el MIDIS, por ejemplo, levantó el piso en muchos sentidos, hasta en el acceso al DNI, ¿no? Que era poco frecuente en algunas zonas. Entonces, creo que mientras haces eso, tienes que ir teniendo políticas muy concretas de distribución. O sea, mientras piensas en la gran política. O sea, creo que las dos cosas sí son necesarias. El crecimiento por sí solo no te va a dar una mejora ni un cierre de brecha. Pero realmente es muy difícil que haya un gobierno que creo que piense realmente en
en algo a muy largo plazo y no solo sería un gobierno, creo que debería ser como un acuerdo de que estas políticas deberían ser las que nos orienten a una mejor distribución de recursos a nivel territorial, por sectores socioeconómicos, en fin, todo lo que nos está costando en términos de salud. Creo que lo de la pandemia debió haber sido justamente esta llamada de atención para decirnos, ya, reordenemos y planifiquemos esto hacia adelante, porque así ya no podremos enfrentar otra pandemia que venga en las mismas condiciones. A tu criterio, la clase empresarial, la clase que es muy chiquita en nuestro país, la que goza de mayores beneficios, pero es verdad que la diferencia es brutal. Puedes tener muy poca gente ganando mucho dinero y muchísima gente ganando muy poco. ¿Crees que asume el reto? Porque a mí esta frase de Julio Contreras me gustaba, cuando decía, el Estado no funciona porque la clase que debiera empujar que tener un Estado más funcional, le conviene que no funcione. No me gusta generalizar, hay empresarios que trabajan de manera muy responsable, pero hemos visto que cuando el Estado no te fiscaliza, no tiene la capacidad de ver cómo tratas a tus trabajadores, no tiene la capacidad de combatir la corrupción, muchos se benefician de esa imperfección. ¿Crees que son capaces de entender que para que a todos nos vaya mejor hay que achicar estas brechas? Yo creo que los empresarios que están en los niveles más altos y muy formales, creo que sí lo entienden, creo que lo llegan a entender. De acuerdo. El tema es que hay un grupo de empresarios también muy informales. También. Y una economía ilegal muy grande en el país, pero muy grande. O sea, no hablamos de narcotráfico, trata, tala ilegal, minería ilegal. O sea, esos también son empresarios. Solamente que a ellos no los criticamos ni salen en la prensa. Así pero es. Creo que sí falta un compromiso más con el país, ¿no? Un compromiso institucional con el Estado, con cómo hacer crecer este Estado y ser liberal de verdad. Liberal de verdad, de acuerdo. De acuerdo. Ser moderno, eso es lo que uno quisiera. Pero creo que se entrampa mucho, y este último gobierno lo que ha generado también, porque ha sido un gobierno de izquierda, es que ha generado más ruido ideológico. Así es. Creo que podemos tener una oportunidad, por más que todos seamos conscientes de que trabajar más, no necesariamente, porque hay gente que se rompe el lomo todos los días y su situación no mejora, no necesariamente te redunda en una mejor calidad de vida, pero ese espíritu, Patricia, sí se podría aprovechar, ¿no es cierto?, en promover que la gente que trabaja tenga cada vez más beneficios, formalizar, hacer entender a la población que si te formalizas, puede significar que en el bolsillo tengas menos dinero, pero que vas a tener acceso a mejores servicios públicos. ¿Crees que es una beta que se debiera explotar? Sí, pero sin extremos. Ese es el problema, porque hay una discusión entre quienes quieren la formalidad total y no todos los empresarios que están creciendo o emprendiendo van a poder hacer todo el pago del sueldo mínimo, todas las condiciones del seguro. Es demasiado alto. Realmente, a veces quienes proponen esto es porque justamente no lo han hecho y no conocen cómo es la vida, cómo es el día a día de estas personas que realmente no tienen una fortuna detrás. Entonces, creo que sí creo que ambas posturas, las más extremas, de una informalidad total o una liberalización total y la excesiva formalidad, tienen que sentarse y ponerse de acuerdo sobre lo que realmente llegar a un punto medio y menos ideologizado, quizá, de decir, por esta ruta podemos ir porque si no, no vamos a crecer como país. Clarísimo, Patricia, clarísimo. Recordemos que economías que empujan la economía de mercado tienen políticas mucho más flexibles para los pequeños empresarios, los que empiezan. Singapur es un ejemplo de cómo si a la gente le das posibilidades, también tiene sus defectos por supuesto, y el Estado se fija en cuáles son las necesidades de cada sector, efectivamente ahí sí, trabajando duro se puede salir adelante. Y por supuesto, asegurando la educación y salud a la gente, un mínimo de infraestructura, son requisitos mínimos. El solo hecho, Patricia, que hayamos tenido que crear un ministerio que menos mal se creó, para que la gente tenga cédula de identidad, para que la gente tenga un DNI, ya eso nos hace dar cuenta de
cómo puede ser la desigualdad para buena parte de los peruanos, ¿no? Para una parte importante de peruanos, ¿no? Así es. Tienen que ir por el mundo sin DNI porque simplemente no tienen acceso o no tenían acceso a tener un documento de identidad. No existían para el Estado peruano. Muchísimas no existían. Eso se ha mejorado, hay que decirlo, y hay que ir más por ese camino. Muchísimas gracias, Patricia, interesantísimo. Gracias por el análisis y gracias por la encuesta, que me parece fundamental en un momento como este.